¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis de la típica escena de los chulos de barrio que miran a los otros con desprecio? Bueno, pues el Partido Popular de Ayuso, el de Madrid, ha perdido el norte con el respeto a las víctimas de las residencias de ancianos en la pandemia y de una manera chulesca. El Partido Popular de Madrid despreciaba a la izquierda en el ayuntamiento madrileño porque se ponían unas camisetas en honor, en recuerdo, en homenaje a los familiares de las víctimas. Y con Almeida a la cabeza, burlándose, Almeida además diciendo, y esto ya es especialmente insultante, que la cifra de los 7.291 es falsa, que se la inventan cuando proviene precisamente del gobierno madrileño del Partido Popular. Y ustedes en esa camiseta tienen una cifra falsa y mentirosa. Falsa porque no fueron 7.291 y mentirosa porque están faltando al respeto de todos aquellos familiares que no quieren ser usados por ustedes, que no quieren ver retorcido su dolor por ustedes. El asunto de lo ocurrido en la residencia se le atraganta al PP de Ayuso en un tiempo en el cual estamos en esa cuenta atrás para ver qué ocurre en los tribunales, pero al mismo tiempo ella permanentemente saliendo diciendo que es anecdótico y demás. Pero mirad este momento ya con sonido, ver cómo porque, oye, concejales de la izquierda deciden ponerse esas camisetas después del documental, después de las declaraciones de Ayuso diciendo que fue anecdótico, y desde la bancada del Partido Popular les miran con desprecio, riéndose de las camisetas, diciendo que es merchandising, olvidando que esa cifra es una cifra de fallecidos. Hay que estar en otro mundo para burlarse de esto. Están chapas, camisetas. Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Si os fijáis, estamos en días en los cuales se está perdiendo el norte de lo que es el respeto y las formas en política. Un día un locutor se burla de un ministro que tiene cáncer, otro día, pues por ejemplo, Ayuso va y dice que es anecdótico lo ocurrido en los geriátricos. Decía Rita Maestre, de anecdótico nada, la vergüenza es que esto esté como está y el trato que se está dando a los familiares de las víctimas. Lo indecente es llamar anecdótico, como dijo ayer su jefa, a 7.291 muertes, convertir en una anécdota la muerte de miles de personas. Extraer a toro pasado lo que dijo el primo del amigo en un momento, en una noche, lo que pasó en una residencia de una manera anecdótica. Pero es tal el nerviosismo en el Partido Popular madrileño por lo ocurrido en las residencias de ancianos durante la pandemia, esos protocolos de la vergüenza con los que se decidió no trasladar a pacientes que estaban ya mal dentro de los geriátricos a hospitales, salvo que tuviera seguro privado, que en ese caso fue distinto. Es tal el nerviosismo que Almeida, que presume ser una persona de orden, correcta y demás, llega a decir que le importan un carajo las camisetas. Vamos a ver, podrás incluso cuestionar el hecho de que decidan hacer oposición poniéndose una camiseta, pero burlarte de la cifra, decir que la cifra es mentira, decir que te importa un carajo lo que esa camiseta representa, pues muestra el nerviosismo por una parte y por otra que no tienen respeto y que les da igual. Y estamos hablando de más de 7.000 víctimas. Políticas sociales del Ayuntamiento de Madrid le importan lo mismo que a mí me importan sus camisetas y sus chapas. Y hay quien puede decir, hombre, pues que paren ya en la izquierda de estar constantemente con esto de las residencias. Perfectamente se puede responder, es que falta justicia todavía, es que no se aclara lo que ha pasado, es que estamos en una situación hasta de reclamarle al gobierno madrileño que reciba a familiares de víctimas. No se las recibe y encima se burlan de ellas, como esparció bulos Miguel Ángel Rodríguez, que en el programa de Évole aprovechaba para decir que se inventaban lo que estaban contando y demás, ¿no? Entonces, claro, no, parar no es lo que debe hacer la oposición. La oposición debe exigir responsabilidades y transparencia, que para eso está la oposición, que para eso le pagamos. Esa es la realidad, por eso decía Rita Maestre, es que están en esa actitud constante de no tener respeto ni siquiera por familiares de víctimas. Y lo indecente es hablar, como han hecho ustedes hoy, del dolor de las víctimas, cuando ustedes en 5 años no han sido capaces de reunirse una sola vez con ninguna víctima de las residencias de mayores, ni aquí ni en la Comunidad de Madrid. Lo único que han hecho ustedes con los familiares de las víctimas es insultarlas, es humillarlas y es despreciarlas, como hacen en cada una de las catástrofes que tienen lugar bajo su gestión. Pero la escena se montó el follón en el ayuntamiento de la capital de España, que es además mostrar no solamente algo que puede ocurrir en Madrid, es una situación, una forma de abordar la política que es ya de todo el país, es decir, es esa forma de, por una parte, por ejemplo, cuando se habla de víctimas de ETA, hay que tener todo el respeto, incluso se utilizan para echárselas en cara a la izquierda. Bueno, que haya un respeto a las víctimas de ETA me parece lo más normal. El problema es que cuando ya se habla, por ejemplo, de las víctimas del franquismo, ya
parece que cabe ya burlarse de eso, reescribir la historia, esparcir bulos, y si se habla de las muertes en las residencias, estamos en otro tanto de lo mismo. En ese panorama estamos y por eso se monta esta gresca, y por eso hay que soportar actitudes de este tipo, actitudes como esta de Almeida, que va de hombre, ¿no? Hombre que se arrodilla ante Juan Carlos I y luego, sin embargo, no mantiene la decencia ante familiares de víctimas, ante un gesto de ponerse una camiseta para rendir homenaje y recordar lo que ocurre con la opacidad respecto a esos muertos. Donde no hay mata, no hay Muchas patata. gracias, señor alcalde. El nerviosismo en la derecha con lo ocurrido en las residencias de ancianos, mientras se gana tiempo, por cierto, en los tribunales, a ver si prescribe, a ver si sigue quedando en nada. Bueno, el nerviosismo llega a que se esté cambiando de versión continuamente. Ahora han recuperado lo de la manifestación feminista del 8M. Cabe recordar que cuando estalla la pandemia, cuando estábamos en lo más grave, tiempo de confusión, qué hacer, no era algo a lo que nos habíamos enfrentado, enseguida la derecha aprovechó para culpar, pues, por ejemplo, la manifestación del 8 de marzo, la manifestación feminista. Luego vimos actos como, por ejemplo, Ortega Smith, pues, dando la mano a la gente cuando venía de Italia y se había contagiado, ¿no? Y además mientras mostraba signos evidentes de estar contagiado, ¿no? Pero bueno, culpar a las mujeres, culpar al feminismo, una constante que ha recuperado Almeida, con ese sesgo machista de culpar una manifestación del 8M, como si eso hubiera sido el antes y el después, como si eso hubiera sido la culpa de que hubiera muertos en las residencias, miles de ancianos. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en España si usted no se hubiera empeñado en ir a la manifestación del 8 de marzo? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en España si las ministras del gobierno de Sánchez, en vez de llevar guantes, hubieran advertido a las mujeres que no fueran a esa manifestación? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en España? Y hay novedades importantes que cuenta hoy el diario El País al respecto de la pareja de Ayuso, porque no olvidemos, es uno de los que dio un pelotazo considerable en mitad de la pandemia y jugoso negocio, 2 millones de euros, operación de compraventa con material sanitario y luego no pagar al fisco lo que era debido, y en esto el fisco el que montó, sí, el fisco el que montó, pero el que tiene montado con 4 delitos que se le imputan, ¿no? Lo que pasa es que vamos a ver, lo que sí es cierto es que cuando uno ve que Almeida recupera lo del 8 de marzo, lo de la manifestación feminista, es evidente que hay nerviosismo y que están cambiando continuamente de versión. ¿Qué hacer, no? Pues ahora recurrir a esto, ¿no? Es lo que le decían también desde la izquierda. Cambian ustedes de versión casi tanto como Mazón con lo de Valencia, y ya es vergonzoso y ya es lamentable, y estamos hablando también de lo ocurrido con también un montón de víctimas en Valencia. Lo indecente es que Ayuso haya cambiado de versión más veces que Mazón, que ya tiene mérito sobre los protocolos de la vergüenza. La política está para resolver lo que nos ocurre, la política cuesta un dinero y debe estar para eso, para gestionar, para pedir explicaciones. La política no debe estar para meter miedo a quien hace oposición con el hecho de decir no les toleramos, no es posible, porque claro, hemos visto lo de Almeida, pero es que vaya con el equipo de Almeida, esta vicealcaldesa que de esta forma, no sé si se cree Margaret Thatcher o que se cree en aquellos tiempos, la forma que tiene de dirigirse a la izquierda, porque han decidido ponerse unas camisetas con una cifra en homenaje y en recuerdo a familiares de víctimas, con esos 7.291 muertos, y en una situación en la cual se está diciendo, oye, que tiene que haber justicia, que no se pueden burlar, que tienen que recibir a las víctimas, que está para eso la política, ¿no? Oye, de esta forma tan desafiante, dirigirse a la oposición como que pareciera que han hecho, ¿no? Es como si les hubieran pillado, no sé, metiendo el dinero en la caja B o algo así, no sé, hay que ponerse así porque lleven una camiseta. Mira que podían haber optado, por ejemplo, por ignorarles, ¿no? Que no es la primera vez que hay quien se pone una camiseta en un parlamento, ya sea nacional o autonómico, pero no, les pica, les duele tanto que entran al trapo de esta manera, pero además, ojo, con este tipo de palabras intimidatorias, oye, ¿de qué van? Ustedes quieren poner el foco en las residencias para esconder la catastrófica gestión de su gobierno. Pero hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado y no les vamos a tolerar ni una más. Pues es la gestión del Partido Popular de Ayuso, que claramente con Miguel Ángel Rodríguez a la cabeza han dado orden de ir a por todas con este tema, de salir a la respuesta, de entrar a una melee. Y evidentemente una forma de desviar la atención es pues, hacer de esto una especie de trifulca política, más allá de aclarar, de recibir a las víctimas, de rendir cuentas, de que haya transparencia, pero no. La estrategia es negar la cifra de víctimas, negar los protocolos de la vergüenza, decir que la izquierda está en una estrategia de sacar de esto el rédito, decir que retuercen el dolor. Estamos en esas, constantemente. Es lo que hay ahora mismo.
Entonces, con este panorama, pues bueno, ahora mismo se ha liado de esta forma en el Ayuntamiento de Madrid. Es una escena lamentable ver cómo se burlan porque lleven unas camisetas y, hombre, llegar a este punto, llegar a estos puntos... Porque seremos fascistas, pero sabemos gobernar. Y hay otra clave que es importante y que se plantea, ¿y ahora qué? Es decir, si volviera una pandemia, ¿qué habría que hacer? Por eso decía Rita Maestre esto de el modelo de residencias, y esto es importante, sigue siendo el mismo. Es decir, estamos en un modelo en el cual hay participación privada, hay negocio privado, con el modelo de geriátricos, grandes residencias, precariedad en trabajadoras y en trabajadores, un montón de dinero que pagan las familias. Sí, esto está ocurriendo y el modelo pues no ha cambiado. Debería haber debate sobre estas cosas, debería haberlo, pero entre tanto lo que hay es pues eso, intentar hacer de esto una trifulca, un rifirrafe político constante y hacer, oye, una exageración por el hecho de que en la oposición se hayan puesto una camiseta, que ya ves tú, pues una camiseta. Pero no se ignoró, se entró a la trifulca. Por eso esto del modelo de residencias es importante. Y lo indecente, además, es mantener el mismo modelo fracasado de Residencias de Madrid, que es llenar de dinero público a grandes fondos de inversión y grandes empresas privadas que se forran dando un pésimo servicio a los residentes y dando unas pésimas condiciones laborales a las trabajadoras y trabajadores. Que haya justicia con los 7.291, que haya respeto con los familiares de las víctimas, que bastante tienen ya con el shock que les queda por haber visto cómo no podían hacer nada por sus padres que quedaron atrapados en geriátricos, y hay gente que evidentemente tiene ese dolor. Hay gente que yo me he encontrado con gente en la calle que te recuerda que es parecido a lo que sintieron cuando saben que tienen, por ejemplo, familiares en cunetas que no han podido rescatar después de lo que ocurrió con el franquismo, ¿no? Hay gente que a mí me lo ha contado, que es algo similar, es decir, no hay transparencia, les faltan el respeto por lo ocurrido en las residencias, y a mí algún familiar, ya son 2 casos que me han contado, ¿no? Que se sienten como cuando les contaban sus padres esto de lo que sentían cuando sabían que tenían pues también a los suyos, que son abuelos de estos, pues en las cunetas sin poder rescatarlos, mientras hay una extrema derecha que se burla de esto, ¿no? Es un sentimiento, dicen, parecido, y en esas estamos. Lo de las residencias ha llegado también, por cierto, llegaba también en el mismo día al Parlamento a nivel nacional, en el Senado. Óscar Puente decía esto. A mí la auditoría que me gusta es la que han hecho ustedes para esclarecer la causa de que 7.291 personas en las residencias de Madrid murieran sin recibir atención médica. Estamos esperando la auditoría. Y ojo, porque lo vivido en el Senado es llamativo, porque Fernández Maillo, que era uno de los hombres fuertes de Cospedal cuando estaba en el Partido Popular, cuando teníamos esos casos en los cuales intentaban tapar la corrupción, que ahora ella niega, porque según Cospedal ya sabéis que ni M. Rajoy existe, ni había corrupción, ni nada de eso ocurrió. Bueno, este Fernández Maillo era uno de los lazarillos de Cospedal y se puso a decirle a Óscar Puente que es un cobarde y todo esto. Claro, el otro se vino arriba, pero Fernández Maillo, Partido Popular. Veo su tuit y está plagado de alusiones a Feijóo, a Amazon, al Partido Popular. Pero qué valiente es ahí y qué cobarde es usted cuando tiene que meterle el dedo precisamente a su antecesor. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a Puente es como si le toca las palmas, pues se vino arriba, entró con el tema de Valencia. Ojo con lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana, porque de entrada, como Amazon no da explicaciones, Óscar Puente decía, esto es una vergüenza, la ciudadanía tenemos derecho a saber dónde estaba Amazon. ¿Qué pasó? ¿Fue el ventorro o fue otra cosa? ¿Qué estaba comiendo realmente, ¿no? Mazón. Y hay novedades, por cierto, sobre la Dana que os vamos a contar ahora, pero primero respondía así Óscar Puente. ¿Dónde estaba el presidente del Ventorro mientras 227 valencianos y valencianas se ahogaban? ¿Han hecho ustedes ya la auditoría? ¿No la han hecho? Pues no entiendo a qué están ustedes esperando, porque no tiene que ser muy difícil hacerla. ¿O es que les resulta muy difícil averiguar dónde estaba su presidente mientras los valencianos y las valencianas se ahogaban? Lo primero, y veníamos precisamente hablando de las residencias y de la Dana. Primero, mirad, a ver, partidas económicas. Por ejemplo, Madrid, mirad, millones para la Plaza de las Ventas. Este es un plan que se engloba dentro de la estrategia de Díaz Ayuso y no es el primero de meter más dinero en este tipo de festejos, en esa competición que tiene claramente con Vox. Es una competición dentro de la extrema derecha muy evidente. Bueno, pues eso, el debate en residencias, mal. Plaza de las Ventas. Esto por una parte. Pero es que tenemos ahora también el caso de Valencia. En el caso de Valencia también, para este tipo de festejos, no olvidemos, estamos hablando de que Mazón, el PP valenciano, acaba de llegar a un acuerdo con Vox.
Ya sabéis que el anterior acuerdo fue para llegar al gobierno, incluso llegamos a tener un vicepresidente en la Comunidad Valenciana que era un torero, ¿no? Bueno, pues ahora mismo tenemos también esto, es decir, ves el foco en donde ponen la pasta, que la están poniendo en este tipo de festejos. Pero, entre tanto, en el Senado, el Partido Popular le decía a Óscar Puente que le tiemblan las piernas. ¡Qué cobarde es usted! Le tiemblan las piernas, señor Puente, le tiemblan las piernas. Claro, en el contexto de lo de la Dana tenemos las novedades de que la jueza sigue avanzando. Por más que le digas a Óscar Puente que le tiemblan las piernas, que es cobarde, la jueza sigue avanzando y quiere saber lo que ocurre con los familiares. Mira, esto va bastante más rápido, al menos por ahora, que lo de las residencias en Madrid. Vamos a ver esta jueza lo que hace, pero tenemos esta novedad importante, muy importante. Pero bueno, más allá de lo que pasa en Valencia, entonces, como habíamos quedado en que a Óscar Puente le decían de tiemblan las piernas, eres cobarde, sacaba Óscar Puente lo de los contratos en la órbita de Feijóo en Galicia. ¿Por qué, oiga, esa auditoría en Galicia, por qué la hermana, la cuñada, el cuñado, los amigos del señor Feijóo reciben millonarios contratos de la Junta de Andalucía, de la Junta de Galicia y numerosos ascensos? Esa auditoría, esa me gusta también. Y en este contexto estamos, en un momento en el que Feijóo mantiene a Mazón desafiante, con un aire chulesco. Feijóo que tiene ahora mismo pues esa cita con el Partido Popular Europeo, en la que por cierto tendrá que explicar, deberían explicar, ¿no? Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia. Podrían explicar, por ejemplo, la gestión de Mazón, pero podrían explicar también por qué están llegando a acuerdos con Vox para firmar presupuestos autonómicos, y lo que están exigiéndoles, ha ocurrido en Valencia, Murcia, Aragón, tal, es que salgan a meterse con el Pacto Verde. El Pacto Verde mal, pero resulta que el Partido Popular lo tiene suscrito a nivel europeo. O sea, están diciendo aquí, porque lo quiere Abascal, Pacto Verde mal, pero luego lo tienen suscrito a nivel comunitario, con lo cual supongo que en ese Congreso de Valencia saldrán a aclararlo. No ocurrirá. Ahora mismo el Pacto Verde mal. Y Mazón, entre tanto, con ese aire chulesco de, oye, habiendo tenido esa gestión tan pésima, desafían al gobierno diciendo que no tiene lo que hay que tener. Si tú no tienes lo que tienes que tener para presentar los presupuestos de la reconstrucción de la desgracia más grande de España, es que no te mereces ser presidente del gobierno de España. Eso es lo que te pasa. Todo esto en un contexto en el cual las políticas verdes mal, y sin embargo se instala en el debate con enorme prioridad el asunto de la defensa, el asunto de la seguridad, el asunto del rearme. Bueno, se está instalando en Europa, pero hasta el punto de que se están distribuyendo ya, planes para resistir durante 3 días. Esto ya aparece en la prensa de hoy, planes de Europa que están ya distribuyendo en algunos países para resistir 3 días. Bruselas hablando de gabinetes de crisis, instalando este miedo, claramente, este discurso en el debate público, al mismo tiempo que tenemos, pues obviamente, el planteamiento de que hay que gastar más en defensa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tiene cita en el Congreso, compareciendo en el Congreso de los Diputados. Esto tiene diferencias en los socios de gobierno y tiene también diferencias en el eje geopolítico, claramente, porque Estados Unidos y Donald Trump, ojo que Donald Trump está, pues, por ejemplo, con estos mensajes de decir, va mi vicepresidente para Groenlandia. Están con esto de anexionarse Groenlandia, claramente instalando este debate que hay, un ambiente enrarecido y que lo que hace es azuzar ese mayor gasto en defensa. Al mismo tiempo que tienen ahí el follón que tienen, porque metieron en un chat, dicen que por error a un periodista, para hacerle llegar planes también bélicos. Sería por error, están queriendo instalar este debate constantemente para justificar que aumente el gasto en defensa. Pues esto hay que tratarlo. Y, por cierto, nada, un par de apuntes más. El primero, lo del padre Marcelino, novedades. Mira, estamos esperando a los abogados cristianos, todavía no han llegado a este caso. Novedades que hay del padre Marcelino, de cómo se manejaba con los menores, con las menores en Madrid, en ese colegio. Legionarios de Cristo, padre Marcelino. Estas noticias que siguen saliendo, y sigue sin tener desperdicio lo del jefe de la UDEF, que se dedicaba, en vez de a proteger el bien, a aliarse con el mal para sacar dinero. El jefe de la UDEF, que era el más peligroso, resulta que estaba en las filas de la policía en este caso. Pues este es el panorama. Respeto a los familiares de las víctimas de las residencias, como se debe tener respeto a los familiares de cualquier víctima. Debiera ocurrir. Esto de que las haya de primera y de segunda clase es especialmente lamentable, sobre todo con algunos que luego van de ser muy catolicones
muy creyentes y se arrodillan ante el rey emérito Juan Carlos I, el corrupto. Estas son las dobles varas de medir. ¿Y vosotros? ¿Y vosotras? ¿Qué opináis? Leemos vuestros comentarios.